Buenos días, amigos y amigas televidentes, un gusto que nos puedan acompañar a esta hora. Les saluda Josie Castillo. Estamos iniciando Primer Plano Económico. Esta mañana conversaremos con los productores cafetaleros Carlos Cuadra y Federico López. Carlitos Cuadra, productor en el crucero, en la zona pacífica del país, y Federico López, productor en la zona norte. ¿Qué está pasando con el café? ¿Qué está pasando con las organizaciones que tienen que ver con el sector, como la CONATRADEC, creada hace algunos meses y que a juicio de muchos cafetaleros aún no arranca? ¿Qué está pasando con el tema de la sequía? ¿Afecta o no afecta esto a los productores cafetaleros? ¿Qué va a pasar con las exportaciones? ¿Qué está pasando con los precios del café? Son un montón de preguntas, interrogantes que las vamos a discutir con nuestros amigos cafetaleros. Buenos días, Federico. Buenos días, Carlos. Un gusto que nos puedan acompañar como siempre. Gracias, Josie, por invitarnos a tu programa. Buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en esta hora. Realmente es muy amplio los temas que ha tocado Josie, ¿verdad? Yo creo que son los puntos torales, ¿verdad? De la problemática cafetalera, mejor que ustedes. Nadie puede platicarnos sobre qué es lo que está pasando con el café en el Pacífico, en el norte del país. La CONATRADEC sigue sin funcionar, o ya arrancó o no ha arrancado aún. ¿En qué va a quedar este esfuerzo? Porque me parece que es un esfuerzo válido el de la CONATRADEC, pero que, como me decía el otro día un cafetalero, lo que menos hay ahí son cafetaleros. Entonces, ¿para qué se creó la CONATRADEC? ¿Qué está pasando con la sequía? Hay hambruna, se dice que hay hambruna ya en el corredor seco, en la zona seca. Esa es una parte de este problema de la sequía, pero por otro lado, ¿a ustedes les está afectando la sequía? ¿Los precios del café cómo están? Ustedes tienen la palabra. Bueno, el pronóstico para este año, que está terminando el 30 de septiembre, porque el año cafetalero comienza el 1 de octubre y termina al año siguiente, el 30 de septiembre. El pronóstico de cierre que tenemos es un pronóstico que ha sido positivo desde el punto de vista económico. ¿Por qué razón? Están las cifras del CETREX. El CETREX dice al 30 de junio que hemos logrado exportar 1.700.000 quintales de café. Es decir... Un paréntesis a propósito del CETREX. Me decía el doctor Santamaría hace pocos minutos en el Twitter que está caída la página del CETREX, que no hay reportes, los últimos reportes que nos llegan todos los días del CETREX. Esa cifra que yo te doy, sí, ¿verdad? Es una cifra que está trazada al 30 de junio, que es lo último que pude ver yo, es lo último que pude ver yo en el website, en la página web del CETREX. Correcto. Más o menos 1.700.000 quintales. Exactamente, al 30 de junio. Y hacía falta todavía las exportaciones, que son menores, ¿verdad?, del mes de julio, del mes de agosto y del mes de septiembre para cerrar el año. ¿Esa cifra es buena o es regular? Después del impacto de la roya y después del impacto de la sequía, ¿verdad?, yo lo veo extraordinariamente positivo esa cifra. ¿Por qué razón? Porque significa, ¿verdad?, que en relación a la producción histórica y a las exportaciones históricas del país, ¿verdad?, hay una reducción visible de más o menos el 15% en la capacidad exportable. Y por otro lado, gracias a la personalidad de nosotros los nicaragüenses, que dejamos a veces para última hora todo, a pesar de que tuvimos un bache de bajos precios a $110, a $108, durante prácticamente el último trimestre del año pasado, el último cuatrimestre y los primeros 3 meses de este año. A pesar de eso, el promedio de precios al cual se han exportado ese 1.700.000 quintales es un promedio excelente de $158. ¿Eso qué pasó? Que había suficiente café que no había sido fijado todavía por los productores y por los exportadores, y entonces se logró aprovechar el ray de precios de última hora que hubo en este año cafetalero. Para ustedes del Pacífico, Carlos, ¿es buen precio? ¿Son buenas cifras? ¿Son buenas noticias?
Bueno, la buena noticia en el Pacífico es que, a pesar de que tenemos varias crisis arrastradas que no han sido resueltas, la disposición de los productores de café continúa manifestándose en estas cifras, ¿no? ¿Verdad? O sea, aquí no ha habido ninguna acción importante de nadie, ni con la trayectoria de nadie, y las cifras te están diciendo de que la consistencia del sector, la tenacidad del sector es importante. Ahora, tenemos Son esfuerzos individuales. Son esfuerzos de todos los productores y sus trabajadores. Y los trabajadores. Lo que tenés a la vista ahí. La gente no está esperando del gobierno ni de nadie para trabajar. La gente está enfrentando las consecuencias de la roya y también enfrentando las consecuencias de la sequía. Ok, ¿cómo lo están enfrentando? Esa es una muy buena pregunta. A diferencia del norte, que entiendo que de cierto punto de la mitad del país hacia el este está lloviendo, y nosotros en el Pacífico estamos en el corredor seco mesoamericano, ¿verdad? Que no es este fenómeno no es nada más de Nicaragua, no es una cosa que ustedes, es más grande. El productor del Pacífico está trabajando con las uñas, sin financiamiento, pero está trabajando, está foliando, ya viendo para el cielo todos los días a ver si está lloviendo, celebrando cada gotita de lluvia que cae y aprovechando de manera dinámica las pocas lluvias que han habido para foliar, para sembrar, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros creemos que en el Pacífico vamos a tener una merma importante de la cosecha de este año, porque a pesar de que tuvimos una muy buena floración, no ha habido agua suficiente para que esa floración se consolide. Entonces los productores que no han tenido las posibilidades de foliar o de dar nutrientes a esa planta, la planta en ese particular es bien sabia, pues la naturaleza lo que no puede sostener lo bota, ¿verdad? En producción. Pensamos que nosotros vamos a sacar un poco menos café que el año pasado. ¿Cuánto es ese menos? Perfectamente podemos andar entre el 20 y el 25% menos que el año pasado, ¿verdad? Sin meterte algunos municipios que quedaron muy estresados con el tema de la roya y que no se recuperan ahora con el tema de la sequía. Ticuantepe es uno de ellos, en el caso de Managua, y algunas otras comunidades que tienen esa característica, que la roya los arrasó y la sequía los está terminando de rinconar, ¿verdad? Aún con todo, hemos visto algunas acciones aisladas, y eso hay que reconocerlo, de algunas alcaldías, ¿verdad?, que han puesto interés en el tema, han repartido plantas, se han involucrado en la problemática. ¿Por qué? Porque, dicho sea de paso, las alcaldías son las que de parte de la población reciben de primera mano la problemática que se está viviendo en la base, a diferencia de la superestructura ministerial. Vos tocaste un punto importante, y es el apoyo. Es decir, hay lugares en que están recibiendo apoyo de la alcaldía. Algunas acciones, ¿verdad? Algunas acciones, buen punto. Pero en general, es decir, son mucho más los pequeños productores que son los que sufren los embates como la sequía, la roya, los problemas siempre le pegan más al chiquito. Eso siempre es así. Entonces, ¿qué pasa con el apoyo de estos pequeños productores, que son la gran mayoría, cuando el financiamiento es un rollo en este país? Los bancos no prestan así nomás, aunque digan que hay millones en los bancos para la agricultura, para la siembra. Aquí están productores, vengan, acérquense. No es cierto que vos llegas ahí, no es cierto, no es así nomás. Y dos, las acciones de parte del Estado, de parte del gobierno, de parte del ministerio, que tiene que ver con la parte agrícola productiva del país, ¿dónde están esas acciones para esos sectores? Que son los que resienten y los que dicen, aquí estoy manos arriba, pues, revisarme.
revísame las bolsas, no tengo ni un peso, hermana. No tengo agua porque no ha llovido. No tengo para darle a comer a los animales. No tengo para... Ustedes que tienen experiencia en cuestiones de granos básicos, pues, entonces, ¿qué pasa con esos sectores? ¿Quién apoya? ¿Quién? ¿Sí? Y yo espero ver acciones de parte de los que tienen que tomar las riendas o tienen las riendas en este país, porque el café se supone que es nuestro primer rubro, según el CETREX, nuestro primer rubro de exportación. Es decir, el café en este país. Entonces, si no le ponemos mente al café, pues ahí, entonces vamos a hacer otra cosa, pues dediquémonos a otra cosa, pues, sí. ¿Verdad? ¿Es cierto o es falso? ¿Estoy equivocada? En realidad, ¿cuáles son las acciones del gobierno? Es el gobierno el que tiene que explicar cuáles son sus acciones, ¿verdad? Nosotros como productores de café, es bueno dar algunos datos de referencia, ¿verdad? Recordar algunos datos. Efectivamente, la inmensa mayoría de los productores son pequeños. Más o menos unos 32,000 pequeños productores de café. Pero estos pequeños productores de café representan aproximadamente unos 350,000 quintales de producción de los 2 millones de quintales del país. Y hay por otro lado unos 10,500 productores de medianos a grandes, aunque todos somos medianos y todos somos pequeños comparados con la cadena mundial de café, ¿verdad? Pero en Nicaragua pues se le dice mediano y se le dice grande, que sí representan, ¿verdad?, una producción cercana al 70%, 75% de la producción total. Ahí no son 10,000, en realidad son 120,000 trabajadores agrícolas los que trabajan en esas unidades de producción, que son los que llevan la mejor o la peor parte según la situación que pase en la industria, ¿verdad? En condiciones de sequía, en condiciones de roya, escasez el empleo, disminuye el alimento, ¿verdad? Y los primeros que sufren son los trabajadores. El pequeño productor tiene mecanismos de defensa. Él fue muy afectado también por la roya y por la sequía, pero tiene mecanismos de defensa porque él es más diversificado en su pequeña unidad económica. Uh-huh. Él tiene café, pero también tiene otras actividades que le permiten enfrentar mejor, ¿verdad?, que los que están especializados en café. Pero ¿qué quiero decirte? El hecho de que el país sostenga su capacidad exportable arriba de 1.700.000 quintales, yo espero que esto llegue a 1.850.000, 1.900.000, significa, ¿verdad?, que todo el sector cafetalero, pequeño, mediano y grandes, junto con sus alianzas y sus sinergias, sus alianzas y sus sinergias son financiamiento bancario. Hay financiamiento bancario para medianos y grandes y algunos pequeños que están formalizados. Hay financiamiento grande de las microfinancieras también en el sector café, ¿ve? Estamos hablando de importantes números de pequeños productores que reciben financiamiento de las microfinancieras, qué sé yo, unos 8,000 aproximadamente. Le preguntaba el otro día a la SOMIF, son pequeños productores que están vinculados a la actividad cafetalera. Y ese financiamiento, ¿verdad?, esa sinergia, junto con la sinergia que hacen con los proveedores de agroquímicos, la sinergia que hacen con las casas exportadoras, la sinergia que hacen con el resto del sector de beneficiadores. Y el esfuerzo propio, ¿no? Y el esfuerzo propio, ¿verdad?, es lo que permite que el país esté respirando en la actividad cafetalera. La CONATRADEC la todavía... cosa está bien, pues, entonces. ¿Perdón? La cosa está bien. La CONATRADEC todavía no ha arrancado, no está bien. Uh-huh. ¿Por qué no está bien? Debe ser algún amigo que te quiera hacer alguna pregunta. Sí. La CONATRADEC ha recibido al día de hoy $1.700.000 que le ha sido retenida la actividad cafetalera. A los productores, ¿verdad? No sabemos exactamente a los productores. No sabemos si ese dinero ya lo recibió la CONATRADEC, no sabemos si ya está depositado en el fideicomiso
que iban a crear en el Banco de Produzcamo y no sabemos para qué los van a usar, ni sabemos en qué los están usando en este momento. No lo han dicho. Era mi siguiente pregunta, ¿verdad? ¿A dónde se debe traducir este 1.700.000? Exactamente. Entonces, pregunto. Vamos a proyectos. Ese es el problema. Nicaragua, ¿verdad?, junto con Guatemala y Honduras, son los países centroamericanos que más potencial tienen para la producción de café. Honduras produce muchísimo más que nosotros. Honduras produce 6 o 7 millones de quintales. Así es. Guatemala producía casi 5. Se bajó un poco. Todos hemos sido afectados por la roya y por la sequía. Honduras el año pasado sacó un poco menos. Yo creo que anduvo rondando los 6 millones. Pero Nicaragua está en 2 millones. En los últimos 15 años, en los últimos 10 años. Nicaragua tiene un potencial enorme. Okay, y es allí donde tiene que apuntar, ¿verdad?, cualquier acción de la CONATRADEC, ¿verdad?, a elevar la competitividad del país y la productividad de la caficultura nacional. Nicaragua en esas 100.000 hectáreas tiene capacidad para producir 6 o 7 millones de quintales, igual que Honduras. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿por qué no lo producimos? ¿Sí? ¿Por qué en los últimos 15 años seguimos con las mismas cantidades? ¿Por qué Honduras, que tiene peores condiciones de seguridad incluso que las que tenemos nosotros, que supuestamente somos el país más seguro de América Latina, no tenemos mejores condiciones para la producción de café? ¿Por qué la CONATRADEC, sabiendo todas esta problemática, no tiene ya las soluciones y no está trabajando? Esta y otra pregunta cuando regresemos después de una pausa. Ya volvemos. Les saluda Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con los cafetaleros Federico López y Carlos Cuadra acerca de la problemática del café. Federico, vos decías antes del corte, es decir, durante los últimos 15 años aquí hay una problemática seria y yo creo que esto lleva más de 15 años. Desde hace años, yo creo que yo estaba chiquita cuando se habla de la renovación famosa de la caficultura en este país y ahí seguimos. Con Carlito incluso hemos visitado cafetales y me ha explicado el papel. Esta es una planta que tiene años y esta es una planta nueva, es decir, nuevas variedades más resistentes, etcétera. Ahora hay una comisión, la CONATRADEC,
con muchas críticas, es decir, no se sabe si ya arrancó, si está haciendo algo. $1.700.000 ya tiene producto del fondo que ustedes están aportando como productores a la Conatradec. Y este año con los precios actuales, el aporte va a ser de $8 millones, porque si el país saca 2 millones de quintales en esta próxima cosecha, o 1.800.000, va a pagarle cada quintal, los productores van a pagar $4 por el rango de precio en que está, por arriba de 185, si se mantienen esos precios. Eso significa 7-8 millones de dólares adicionales. Ya conocemos la problemática del café. Entonces, ¿cuál es lo que ya deberíamos estar haciendo con el café? Mira, se creó una comisión. Antes de que empecé, Carlito, pues quiero retomar lo que decía Federico. Honduras produce más. Ya sabemos que los hondureños producen hasta 7 millones de quintales. Un país más pequeño que el nuestro, con menos áreas de siembra. ¿Dónde está la clave de los hondureños? Pues productividad. Tienen más áreas de siembra. Tienen más áreas de siembra. Casi el doble de lo que nosotros tenemos. Sin embargo, nosotros podemos, en las actuales áreas sembradas, que son unas 130.000 hectáreas, elevando la productividad, podemos llevar a Nicaragua a producir 70 quintales oro por hectárea. Es posible hacerlo. Hay productores que lo hacen aquí en Nicaragua. Esta semana precisamente salió la noticia que Jalapa, con toda la sequía, con todos los problemas, con todo lo que la problemática de la siembra en este país, está sacando maíz, frijoles. Es posible desde hace rato se habla de Jalapa como una zona maravillosa, un paraíso, Jalapa, que están haciendo los productores de Jalapa, que no está haciendo el resto. En Nicaragua existimos productores que tenemos producciones por arriba de 50 quintales oro por manzana, que es más o menos 70 quintales oro por hectárea. Y si esos productores, con la misma tecnología y los mismos conocimientos que otros productores, ¿verdad?, logran eso, quiere decir que todos podemos, porque estamos en un país excelente, tenemos una experiencia y unos conocimientos apropiados. Lo que hacen falta es un conjunto de factores que permitan llevar este país a producir 6-7 millones de quintales y a generar un ingreso exportable de $1.500 millones para este país. Carlito. Así es sencillo. Lo que está hablando Federico, bueno, primero que nada quiero decirte que Federico no está hablando en el aire, su experiencia personal, es considerado uno de los mejores, o si no el mejor productor de café de este país. Bravo por eso. Gracias, brother. Aquí las cosas flores aparte. Logrado con muy buena calidad. Obviamente esto requiere sistema, método, esfuerzo, un conjunto de cosas que la gran mayoría de productores no tenemos, ¿verdad?, pero que se pueden lograr. La segunda cuestión es que efectivamente uno de los elementos que a mí me ha salido en muchas reuniones que he tenido con productores y pequeños productores, campesinos productores, etcétera, ya hablan de un término que ya lo he expresado en alguna instancia, de guianza. Guianza, yo no le entendía al principio qué significaba guianza, ¿no? Guianza es, bueno, no nos den nada, digamos cómo es que lo tenemos que hacer, guíenos, ¿verdad? Pero para poder guiar necesita hacer transferencia tecnológica. Para poder hacer transferencia tiene que hacer investigación tecnológica. Una de las cosas que nosotros carecemos aquí y que es de investigación tecnológica, porque obviamente las variedades de café que le han resultado en las condiciones climáticas de altura, régimen de lluvia que tiene Federico, donde está ubicado él, la variedad que le produce en excelencia ahí no es la misma que me va a producir en excelencia en las condiciones climáticas, altitud y régimen lluvioso que yo tengo en el Pacífico. ¿Cuál es esa variedad, Federico? Nosotros utilizamos variedades Catuahí y Catimor. Me habías mencionado esa variedad. ¿Verdad? Pero el comportamiento de esas variedades allá es diferente al nuestro. Además, nosotros aquí en el Pacífico tenemos una responsabilidad implícita, que el café es la cobertura verde, que recubre toda la parte alta
de las cuencas hídricas en el Pacífico, ¿verdad? Entonces, parte de la preocupación que nosotros tenemos, no únicamente desde el punto de la producción, sino que desde el punto ya como ciudadanos del Pacífico, es que si la caficultura del Pacífico la siguen tratando como la han venido tratando los últimos 30 años, va a desaparecer y van a ir haciendo zonas grano-basiqueras, van a ir haciendo urbanizaciones, van a ir haciendo zonas francas, etcétera, etcétera. Y la infiltración de agua va a ir disminuyendo. Eso significa que eventualmente vamos a tener serios problemas de agua en el Pacífico para la población, ya no digamos de la sequía, ¿verdad? Y en ese particular quiero tocar un tema adicional, y es que casualmente en la CONATRADEC, que es la única instancia, la única ley que creo yo fue reformada antes de que hicieran cualquier acción, o sea, hicieron la ley a pesar de que se discutió muy poco, o se discutió con los actores equivocados. Fue tan equivocada, que le hicieron la primera reforma antes de instalar CONATRADEC, y aún así, en esa CONATRADEC no hay nadie del Pacífico, como que no existiera la caficultura en el Pacífico, pero a los caficultores del Pacífico sí nos retuvieron el dólar y nos van a retener los $4. ¿Qué es lo que va a suceder? Lo que ha sucedido siempre, que los proyectos se los llevan para el norte y el Pacífico continúa siendo excluido, ¿verdad? Eso ha creado un malestar fuerte en los productores del Pacífico y una reacción. En determinado momento, cuando se creó la Alianza de Cafetaleros, que es una muy buena iniciativa, y que nosotros la aplaudimos, inclusive entramos en conversación, porque en el cierre de cosecha del Pacífico de Nicaragua, que la hicimos en conjunto aquí en el municipio del Crucero, que fue un acontecimiento muy importante, nos visitó Álvaro Reyes, mi amigo personal, mi hermano, y algunos miembros de la alianza, y ahí públicamente nos comprometimos a hacer a realizar un protocolo de entendimiento. ¿Qué significaba eso? Significa estar seguro de que lo que estamos hablando, la palabra que yo digo, negro, para vos significa también negro, ¿verdad? Y de tal manera que esta alianza tuviera un carácter nacional, y nosotros estar seguros que la problemática del Pacífico también iba a ser parte de la problemática recogida por la alianza, ¿ya? ¿Qué pasó? Sin embargo, en el camino, algunos miembros provisionales de la Junta Directiva de la Alianza se dedicaron a atacar la caficultura del Pacífico. Como un boicot. Obviamente, nosotros decimos, en el Pacífico, mejor mantengámonos juntos nosotros y enfrentemos la problemática juntos, porque tener un enemigo más, ya, alguien más que te va a atacar, alguien más que te va a excluir, ya no nos sirve de mucho. Nosotros siempre tenemos como la expectativa de que eso cambie, tenemos siempre la disposición positiva a que continuar ese protocolo de entendimiento y que ese sueño que en algún momento lo vimos posible sea una realidad. Sin embargo, en este momento estamos solos, pero además estamos excluidos de CONATRADEC, ¿verdad? Que la problemática del Pacífico no está en la CONATRADEC, y el Pacífico cafetalero es el que le da de tomar de agua a todas las ciudades del Pacífico, donde vive el 60% de la población de Nicaragua, independientemente de la sequía. ¿Ya? Entonces estamos frente a un problema que ya no es un problema de los cafetaleros, este es un problema nacional, porque además la capital está dentro de ese corredor seco. ¿Ya? Y estamos hablando del Pacífico, por ejemplo, cuando se le ha invertido, responde. Carazo, solo el departamento de Carazo, con el cuestionado y problemático programa de Conarca, cuando Conarca produjo los resultados, solo Carazo produjo 350,000 quintales. Solo Carazo. Si vemos todo el Pacífico en conjunto, que hay 30,000 manzanas potenciales
de producción de café, y si a esas 30.000 manzanas le sembramos las variedades adecuadas para que sea la productividad por encima de los 5 quintales promedio que hay en el Pacífico, y que no solo en el Pacífico, que también en el norte hay zonas donde la productividad anda 5 o 6 quintales, una cosa así, mientras tenemos el caso como Federico de 70 quintales por hectárea, ¿verdad? Se supone que la CONATRADEC debería de ver, es decir, ¿cuál debería ser el funcionamiento? ¿Qué es lo que debería hacer la CONATRADEC? ¿Para qué se creó la CONATRADEC? Porque cuando uno habla de café, es decir, no solamente es la producción, como decía Federico, los colaboradores, los trabajadores, toda esa gran cantidad, ¿cuántos? 300.000 trabajadores en el campo que dependen. 180.000 permanentes en forma directa. Exactamente, en forma directa. Unos 350.000 en época de cosecha. Es decir, gente que la depende. Actividad que genera mayor ocupación en Nicaragua. Nuestro principal rubro de exportación, ¿verdad? Nos gusta decir eso, ¿verdad? Nos enorgullece decir el café bueno en Nicaragua, lo tenemos ya, estamos vendiendo café en Suecia. El otro día fui a una tienda y me encontré con un café nicaragüense. ¡Ay, qué alegre! Es un orgullo, pero el café no solamente es eso, es decir, toda la problemática del café, más todo lo que tiene que ver con la sacada, con la exportación, con esa logística del café, se supone que es lo que tiene que ver la CONATRADEC. Es decir, que la revisión del café, que no me lo paren en aduana, cómo exporto ese café, cómo hago para que mi café, cómo sale mi café, cómo hago para que llegue a los Estados Unidos. Es decir, toda esa tramitología que tiene que ver con la cuestión del café, tiene que verlo la CONATRADEC. Se supone que CONATRADEC es una comisión de concertación público-privada donde hay representación de productores y hay representación del gobierno. Y se supone que es para rectoriar un programa nacional de transformación de la caficultura. Ese programa nacional de la caficultura no se conoce, no lo hemos visto. Es decir, hemos visto borradores y borradores y borradores. Yo pienso... Don Michael Gilido Pani, que está ahora en CONATRADEC. Yo pienso que nosotros debiéramos, ¿verdad?, de fijarnos bien en nuestros alrededores. Los hondureños hicieron un programa de transformación de su caficultura. Los colombianos se los comió la roya y otras enfermedades fungosas. Bajaron su producción de 12 millones de quintales a 6. Se volaron en el sótano 5 o 6 años. Ahorita ya están arriba de 11 millones en la temporada pasada y en esta temporada están esperando más de 12 millones de quintales. ¿Por qué? Porque hicieron un programa de inversión. Un programa de transformación de la caficultura es un programa de inversión. Cuando hablamos de crédito, una cosa es el crédito ordinario para la producción de este año, que es el manejo de plantaciones, que es la fertilización, que es la limpia, que es la fumigación, que es la recolección y procesamiento del grano. Eso es un crédito de corto plazo. La inversión para una renovación es un crédito de largo plazo, en un horizonte, digamos, de unos 10 o 12 años, en los cuales el café se va a hacer la inversión de sembrarlo durante 3 años, los primeros 3 años de vida del café, la etapa de almácigo, la etapa de siembra en hacienda, después la etapa de desarrollo hasta que él entre en producción. Y una vez que él entre en producción, tiene que producir durante unos 6 o 7 años para poder pagar la inversión que se hizo con dinero ajeno, con dinero prestado. Ese dinero para hacer renovación de cafetales, que es lo que Nicaragua necesita variedades más altamente productivas, variedades resistentes a las enfermedades fungosas, no inmunes, resistentes, variedades que sean coherentes con el cambio climático, es decir, que sean productivas a pesar de una disponibilidad menor de humedad. La taza. Variedades que conserven su calidad de taza o mejoren la calidad de la taza. Todo eso ya es un rollo genético, ¿verdad? Pero bueno, necesitamos renovar nuestra planta,
de producción cafetalera y poderla llevar de 10 quintales oro por manzana promedio que produce el país a producir 50, 60 quintales oro por manzana. Entonces, esa inversión significa crédito. No vemos esos créditos. Para hacer 100,000 manzanas necesitas por lo menos $400 millones. Yo he oído de que aquí hay ya 2 bancos privados que están prestando a largo plazo para renovación de cafetales, con fondos propios de ellos, o intermediando algunos fondos conseguidos por ellos con instituciones multilaterales. Pero ¿a qué tasa? 14%, inviable esa inversión. No se va a poder hacer un repago. Se necesita conseguir afuera esos $400 millones de instituciones de desarrollo, de instituciones de fomento, para que la banca nacional, privada y estatal puedan intermediar unos fondos que tengan el plazo de 8 a 12 años para poder hacer esa inversión. Pero además se necesita otra cosa, vos lo dijiste. ¿Y qué pasa con el que no recibe crédito? ¿Por qué no recibe crédito muchos pequeños, medianos y grandes productores? Porque hace falta un programa nacional hecho por la Procuraduría General de la República, ¿verdad?, de legalización de los que no tienen legalizada su tierra, ¿verdad? Y entonces se inventó que el Fondo Nacional de Desarrollo de la Caficultura, que son ese $1.700.000 de hoy, de esta temporada, y los $8 millones que vienen en esta otra temporada, se usen como garantía colateral para el que le dé crédito al pequeño productor. Eso no es un buen camino. ¿Por qué? Porque van a haber pequeños productores que honran sus deudas y que son responsables con el crédito, y van a haber otros que no van a ser responsables, medianos y grandes también, ¿verdad?, no solo pequeños, ¿verdad?, que no van a ser responsables y van a decir, hay que lo paguen del fondo de todos, ¿verdad? Entonces, esa es una figura que tiene que ver con lo que se creó en la ley que dio origen a la CONATRADEC y con el Fondo de Desarrollo de la Caficultura. ¿Cómo se conceptualizó eso? Nosotros estamos ya hablando no de que se necesita una reforma de la composición, no, se necesita una reforma del concepto de la ley. Concepto de la ley. Pero quiero ir más allá. Es necesario que el productor sea responsable con el crédito. ¿Cómo es responsable? El que no tiene legalizada su finca, se le debe legalizar para que la pueda dar en garantía, y eso lo obligue a ser más responsable todavía, porque ya tiene un patrimonio en riesgo, y eso le va a ayudar a él a educarse como productor. Hoy sale en el periódico que eso el Banco Centroamericano de Integración Económica dice tiene previsto desembolsar $144 millones para apoyar el problema de la sequía en el país. El BCE no puede financiar la caficultura. Yo no veo por qué no. Yo creo que el BCE, el Banco Mundial, ¿verdad?, muchos son instituciones financieras internacionales que perfectamente pueden, ¿verdad?, hacer un programa de renovación, no solo para Nicaragua, financiar un programa de renovación, sino regional, para Centroamérica. Claro, regional, claro. Para Centroamérica. No veo por qué no la AID, que está preocupada por los decenas de miles de niños que se están yendo al mercado laboral de los Estados Unidos y pasando semejantes penurias, ¿verdad?, no va a poder canalizar fondos del gobierno de los Estados Unidos, que está preocupado y que está aprobando miles de millones de dólares para fortalecer la patrulla fronteriza y para hacer albergues temporales para después despachar de regreso a los niños. Te voy a decir por qué no, porque nosotros no somos prioridad. A América Latina no le interesa a Estados Unidos. Pero es mejor invertir. Tienen serios conflictos en otro lado. Es mejor invertir en Centroamérica, ¿verdad?, para darle estabilidad laboral a decenas de miles de campesinos y productores agrícolas. Eso lo piensas vos y lo pienso yo, pero no lo creen ellos y lo piensan ellos. Estar fortaleciendo, pero hay que hacérselo ver. Pero entonces la cuestión es, en todo esto, ¿quién hace las cosas? ¿O de dónde vamos a sacar la plata? Pues aquí todo es, con la plata baila el mono. ¿De dónde vamos a sacar los reales para la renovación cafetalera? Necesitamos que el Fondo de Desarrollo de la Caficultura, que no es el fondo para renovar la caficultura, se use bien. Bueno, pero si no se usa para renovar, ¿para qué se va a usar? ¿Qué cosa es usarse bien? Nosotros necesitamos que el INTA, que fue capaz de crear aquí variedades de frijoles nuevas, ¿verdad?, altamente productivas, apropiadas para distintos lugares de la geografía nacional,
haga un programa de semillas de café, ¿verdad? Financiemos de ese fondo un programa de producción de nuevas variedades de café. Creadas en laboratorio. ¿Verdad? De investigación, ¿verdad? Híbridos nuevos. Que sean las variedades que nosotros necesitamos para el programa de renovación. Acorde a nuestras condiciones. Para eso debiera de servir este programa. Nosotros necesitamos también, a través de cartografía nacional del INETER, ¿dónde vamos nosotros a desarrollar el programa de renovación de cafetales? No todas las áreas que tenemos, esas 130,000 hectáreas, son óptimas para café. Entonces necesitamos hacer un mapeo apropiado. Eso significa recursos para determinar cuáles son las áreas más óptimas donde la caficultura debe invertir los fondos para el desarrollo de nuevas plantaciones. Y aquellas áreas que no son tan óptimas, ¿para qué sirven? ¿Van a servir para cacao? ¿Van a servir para otros productos? El cacao es altamente competitivo a nivel mundial y le puede dejar muchos recursos al país. Para bosques puede ser. Y aquellas áreas que no son óptimas para café, son muchas de ellas óptimas para cacao. Y de estos fondos vos podés ayudarle a INETER ¿a qué? A hacer un estudio específico de dónde desarrollar el programa de renovación de café y el programa de cacao del país, que en este momento se avecina, se tiene ya un déficit mundial de cacao. Tenemos un excelente cacao, una excelente experiencia, necesitamos ampliar esas plantaciones y eso va de la mano con el café. Los mismos que compran en el mercado mundial café, muchos de ellos también compran cacao, son bebidas. Son alimentos. Vamos a hacer una nueva pausa, una muy breve pausa, pero ahorita que vos mencionás lo del cacao, hay inversiones importantes, es decir, empresas internacionales, marcas internacionales que han invertido, que están invirtiendo en el país en la parte de cacao, para chocolate precisamente. Aquí tuvimos a los Ritter Sport, cacao alemán, chocolate alemán, que está invirtiendo en fincas de cacao de su propiedad para producir su propio cacao. Entonces, ¿por qué? Es decir, la cuestión, aquí hay 5 propuestas, vos tenés 5 propuestas ahí en la mesa, es decir, viable, posible. La cuestión es, me pregunto yo, ¿qué es lo que falta para implementar estas ideas geniales, espectaculares, viables? No están en los cachos de la luna. ¿Falta voluntad política? ¿Qué falta? Una pausa y regresamos. Josie Castillo. Acompáñenos cada sábado a las 9 de la mañana en Primer Plano Económico. Todo lo que acontece como actividad económica del país, usted lo ve aquí en Primer Plano Económico. Acompáñenos. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde,
Somos 100% Noticias, con primicias a toda hora. Estamos conversando con Carlos Cuadra y Federico López, cafetaleros, alrededor de la problemática de este sector. Ya sabemos cuál es la problemática, ya sabemos cuáles son los problemas de la cafecultura, ya sabemos dónde nos chima el zapato. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Ya sabemos incluso qué es lo que se debe hacer. Vos presentaste aquí 4 o 5 propuestas de lo que se debe hacer. Carlos ha hablado de alrededor de la renovación cafetalera, nuevas variedades, híbridos incluso. Es decir, hay un montón, yo creo que hay un montón de propuestas excelentes, viables sobre todo. ¿Qué es lo que hace falta para que la caficultura salga de un hoyo en el que tiene años de estar metida? Pues seguimos con los mismos 2 millones de quintales como gran cosa. Eso está como el crecimiento del país, pues. Sí, estamos creciendo a 4%, bárbaro, excelente, pasamos de 3.8 a 4%, como gran cosa, pues. Entonces, el país sigue dentro de ese círculo y seguimos hablando de la pobreza, pero hay cosas que se pueden hacer, es decir, hay propuestas viables, excelentes. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Voluntad política? Te quiero comentar, Josie. Un programa nacional de transformación y desarrollo de la caficultura no solo debe centrar sus ojos en el tema de los puntos que hemos tocado. El país importa toda la maquinaria agroindustrial que utiliza para procesar el café. Y nosotros la podemos producir en Nicaragua. Aquí se puede fabricar. Todita. Y eso le cuesta al país una inversión grande. Tenemos niveles de obsolescencia importantes en los beneficios húmedos en finca, en los beneficios secos fuera de finca, y eso afecta la calidad de la producción y los rendimientos de la producción. Si vos le agregás un programa financiado con fondos del Fondo Nacional de Desarrollo de la Caficultura a 3 o 4 universidades donde hay la carrera de ingeniería industrial, para que centren la atención de los especialistas en un posgrado para la gente que ya está trabajando en la producción de maquinaria para procesar café, le haces un buen uso a este fondo que va a repercutir inmediatamente, ¿verdad?, en que mejoren los beneficios húmedos y mejoren los beneficios secos del país, para obtener un mejor rendimiento y una mejor calidad industrial del grano, y además que sean sus desechos amigables con el medio ambiente. Ese programa debiera de ser parte del programa de desarrollo de la caficultura. Nosotros tenemos escuelas que trabajan con las uñas, escuelas de caficultura. Hay una en el norte, en el Recreo, porque desaparecieron las parcelas de validación, las parcelas de investigación, que antes tenían distintas instituciones. Campos Azules, Bonetillo, Campos Azules, todo eso fue privatizado cuando se lo dieron al Unicafé. Yo no sé qué destino tuvieron, pues la verdad es que ya no existen. Ahí se perdieron variedades, se perdieron todo el trabajo acumulado de 35 años. De muchos años y de muchos técnicos y de muchas experiencias productivas. Se han creado escuelas donde estamos capacitando al personal que trabaja en la parte agrícola. Esas escuelas merecen ser incorporadas al sistema de educación nacional y deben de ser también financiadas. Si no hay financiamiento del presupuesto general de la República, pues del Fondo de la Caficultura, para capacitar a los administradores de fincas, a los plagueros, a todo el personal que está en el sector café, para poder hacer un verdadero programa de renovación y desarrollo de la caficultura. Al mismo cortador, para que corte mejor el grano, para que se aproveche mejor el grano. Es que vamos al punto. Desde el municipio debería el sistema educativo estar de cara a su actividad económica fundamental. Yo no digo vamos a hablar solo del cafetalero. Un municipio que es ganadero, yo no puedo entender cómo en la secundaria no haya un componente que lo capacite a ese estudiante para integrarse en la actividad económica de su zona. Al día siguiente que se bachillera, él es solo un ciudadano que tiene un documento que dice que es bachiller, pero no lo está capacitado para nada más que ir a
a ser cliente de una universidad o a hacer fila para ver si entra en la UNAM y clasifica. Fíjate que nosotros tenemos que hablar aquí de Ni clasifican. Sí clasifica el UNAM, si no, si tiene la familia hacer el esfuerzo ya de meterlo en una estudiantes universidad. Que llegan, 5 clasifican, 95 se quedan. Bueno, pues, la familia tiene el esfuerzo de soñar de que si la echa toda y lo hace licenciado en algo en una universidad privada, su situación mejoró y al día siguiente que recibió ese documento de licenciado, solo es un licenciado desempleado, ¿verdad? Porque no tenemos una visión coherente de lo que queremos hacer con la nación. Excelente. Fíjate que lo más importante es que nosotros tenemos que estar en el tema de la competitividad también, ¿verdad? Inclusive competitividad hasta para exportar. Hoy en día, si el café que sale de Nicaragua hacia los destinos, o sale por Puerto Cortés en Honduras, o sale por Limón, continuamos sin un puerto de aguas profundas que nos comunique en la costa caribe con el resto del mundo. Ya lo vamos a tener. Recientemente, pero fíjate que interesante lo que te voy a decir, como recientemente escuché al ingeniero Talavera hablar sobre el tema, que le ha dado mucho seguimiento a un tema que nos interesa a todos. Dice que la construcción del canal, que si se llega a realizar y si los estudios de factibilidad, yo siempre trato de ser positivo con ese tema, ¿verdad? Comenzaría por el Pacífico. Y yo, si la prioridad debería comenzar por el Atlántico, porque donde no tenemos nada, el Pacífico ya tenemos Corinto. Yo comenzaría haciendo la carretera y el puerto en el Atlántico, en el Caribe, por si acaso X o Y no se hace el canal, porque por cualquier cosa, ya tenemos ese puerto que nos hace más competitivos en tiempo, en costos de exportación. Nuestra exportación sale por Cortés y por Limón. Fíjate que desde ahí estamos nosotros, tenemos que replantearnos, hacerle una reingeniería a todo esto. Estamos al revés. Ya, estamos de espalda a nuestra potencialidad, ¿verdad? Sin meter el potencial que tiene la caficultura con relación al turismo, que es enorme, que recientemente he escuchado algunos funcionarios de gobierno hablando con más fuerza sobre ese tema, ¿verdad? Y tratando de insistir hacia los municipios en esa dirección, ¿verdad? Entonces, esto es una cosa de manera integral, ¿verdad? Que tiene que ver en lo específico con la caficultura, pero la caficultura no es sola. Y alrededor de la caficultura hay un montón de cosas. Si los frijoles, por ejemplo, están escasos y cuestan 30 córdobas, aunque están bajando un poquito, el costo de la producción cafetalera sube, porque esos trabajadores y los dueños y los administradores les cuesta 30 córdobas o 25 la libra de frijol. Ya si el combustible sube, también. Entonces, los parámetros con que han sido calculados los costos de producción se van moviendo de acuerdo a la inflación, de acuerdo a cómo la economía se va viendo afectada por un factor o por otro, ¿ya? Y en este particular de la caficultura, nosotros tenemos muchas crisis no resueltas que vienen siendo arrastradas. Y aún con todo, como decía Federico, de manera positiva, los productores estamos sosteniendo. Sin embargo, te preguntan los productores, bueno, si esta variedad que tengo, que se llama caturra o catuaí, me arrasa la roya, ¿a dónde está la semilla para sembrarla? Que yo no necesito. ¿A dónde está? Yo la compro y la voy a sembrar para que no me arrase. Necesito guianza, necesito conducción, necesito que me facilite, no me regalen nada, que me digan dónde está, yo la voy a traer. Desafortunadamente el tiempo se nos agotó, pero aquí quedaron en la mesa varias propuestas, como decía y vuelvo a repetir, viables, posibles, excelentes. La cuestión es cómo las implementamos. ¿Quién tiene que empezar esto? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿De dónde se van a sacar los recursos? Ya hay $1.700.000 como parte del fondo, pueden llegar 8 millones, pueden llegar porque todos los precios pueden variar, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es, como vuelvo y repito, ¿qué es lo que hace falta? Si lo que hace falta es voluntad política, es decir, tenemos que hacerlo, punto. Tenemos porque tenemos que hacerlo, o sí,
punto, porque es el futuro de nuestro principal rubro de exportación. Probablemente en el próximo programa en el que ustedes me aceptan una nueva invitación, tal vez podemos invitar a un miembro de CONATRADEC para que entre todos, ¿verdad? Te toca. Aquí están las soluciones, pues entonces aquí están ustedes, parte de CONATRADEC, implementar la situación. Gracias, Federico, gracias, Carlos, por habernos acompañado. Como siempre, un gusto tenerlos en el programa. A ustedes, amigos televidentes, gracias por dejarnos entrar a sus hogares cada fin de semana. Nos vemos el próximo en otro Primer Plano Económico.